tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Tenemos una hora de información por delante. Empezamos hablando de elecciones, pero sí, departamentales y municipales, porque en este contexto de definiciones de candidaturas en todos los partidos, en el Frente Amplio consideran que la conformación del futuro gabinete ministerial repercutirá en esas decisiones. Por ahora, el nombre del senador reelecto Mario Vergara parece contar con el apoyo sectorial mayoritario como candidato a la Intendencia de Montevideo. También se manejan los nombres de Pablo Ferreri y del ex intendente Cristian Di Candia. Y en la otra vereda, en la coalición republicana por el Partido Nacional, se perfila el aún diputado y también senador electo Martín Lema, quien ya tiene el apoyo del Espacio 40. Él además es de otro sector, sí, Aire Fresco. En el Partido Colorado se ha nombrado al prosecretario partidario Gustavo Osta y al subsecretario de Relaciones Exteriores Nicolás Albertoni. Y en Cabildo Abierto, mientras tanto, en las internas se reservaron varios nombres para una eventual postulación y entre ellos figura el del diputado Martín Sodano. Bien, desarrollaremos esta información. Tenemos mucho más. Vamos a repasar los titulares de hoy. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que no va a poner freno de mano al proyecto Neptuno y que buscará un punto intermedio con Yamandu Orsi, porque es bueno para el país. Un grupo de profesionales de la ciencia remitió un informe al presidente electo, Yamandu Orsi, y a la vicepresidenta electa, Carolina Cose, en el que se plantea la inconveniencia de que se lleve adelante el proyecto Neptuno. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que el PIT-CNT está en contra de todo. Desde la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur comparten las críticas que realizó el movimiento sindical al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Tras la muerte de un hombre que cayó sobre unos pinchos en Barrio Sur, el municipio B pidió a la Intendencia de Montevideo que prohíba la denominada arquitectura hostil. El Congreso Extraordinario de la FIFA confirmó que el partido inaugural del Mundial 2030 se disputará en el Estadio Centenario. Además, se adelantó que la cita mundialista de 2034 se jugará en Arabia Saudita. A fin de mes comenzará el programa de verano de la Intendencia de Montevideo, que incluirá actividades en las playas del este y el oeste y también en plazas, parques y espacios deportivos. El mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva se someterá a un nuevo procedimiento médico este jueves, complementario a la operación que le fue realizada el martes. El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto que reduce la edad mínima para uso, tenencia y portación de armas de los 21 a los 18 años. Gracias por estar del otro lado, sea a través del canal de YouTube de TV Ciudad, de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy o de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y cercanías o su web uniradio.edu.uy. Sigue Natalia porque empiezan a aparecer los móviles. Sí, seguimos hablando de las elecciones departamentales porque hay una primera reunión que se está desarrollando de la coalición republicana. Nos cuenta Diego Martini, el adelanto por lo menos. Sí, así se va a estar desarrollando esta reunión y como señalaban en titulares, Martín Lema es uno de los nombres, digamos, que aparece con mayor favoritismo dentro del Partido Nacional en esta elección departamental que irá como coalición con más de una candidatura para poder, digamos, ganarle la intendencia al Frente Amplio. El Espacio 40, el más votado dentro del Partido Nacional, ya definió su apoyo a Martín Lema, diputado y electo senador, así que vamos a estar hablando al respecto con el exministro y también senador Javier García. Y en la Ciudad Vieja está Martín Duarte, donde se celebran los 75 años del IPA, del Instituto de Profesores Artigas. Y está allí el presidente electo, Martín, lo estamos viendo ahí atrás tuyo. Así es, se puede decir que cayó de sorpresa, ni el propio equipo de comunicación de Orsi estaba al tanto de esta actividad, donde se colocó hace algunos minutos una placa aquí en Sarandí 420, donde funcionó el primer local del IPA. Algunos datos a propósito de la presentación del gabinete que ya podemos confirmar, se está hablando de cambiar el día que en un principio estaba justamente, se había precisado para el martes 17 la presentación del gabinete, pero coincide con una actividad que el Poder Legislativo va a llevar a cabo en homenaje a Astori, donde Yamandu Orsi quiere participar, quiere estar. Quizás pueda dar algunas declaraciones, ahora los convocamos en cualquier momento, pero podríamos confirmar que la presentación del gabinete se está estudiando o variarla o modificarla de horario o hasta de día, podría adelantarse para el lunes, pero eso todavía extraoficial. Sí, lo oficial es que Orsi quiere participar de esa actividad en el Legislativo.
Bien, y se están conociendo nuevos datos, un informe sobre consumo de tabaco y comercio ilícito. Y está Mariana Abreu allí para darnos detalles. Muy bien. Algunos compañeros de generación me dijeron por ahí. Pocos, más que nada muchos docentes de la época, de verdad, me pasó eso. Y compañeros de trabajo también que en algún momento nos encontramos y que me recordaban dónde había sido. Usted se acerca aquí, lógicamente, con una inclinación hacia su vocación, pero también es el presidente electo. Me imagino que muchas de las personas que se le acercaron hoy aquí tenían cosas para decirles, ideas, reclamos, le plantearon muchas cosas. El tema central es la Universidad de la Educación. Es eso lo que plantearon hoy, desde que empezó hasta que terminó, haciendo historia del IPA, pero como corolario y como cierre, la necesidad de jerarquizar la carrera, cosa que yo he compartido desde que apareció la idea y que bueno, conversaremos cuando nos toque a ver cómo hacemos para llegar a eso. ¿Qué recuerda de sus años de formación como docente? Bueno, viajaba todos los días desde Canelones, en 2 empresas, Cita y Copsa. Yo tenía la suerte que sobre el corredor Ruta 5 era bastante más ágil y me acuerdo de volverme de tardecita, por ejemplo, como el IPA acá cerca del Palacio, a veces compartir el ómnibus con Gilín Siliuti, que era un senador, que era de Canelones y que viajaba parado en el COPSA, no me olvido más. Y a veces nos tocaba a los dos, yo lo miraba, él no me conocía, yo no lo conocía, pero son de las cosas que uno agradece en la vida. Primero mis viejos que me permitieron hacer la carrera y que podía pagarme el boleto, porque la alternativa que teníamos lo del interior, cuando no existían los SERP, era hacerlo en los institutos normales, o sea, donde se formaban las maestras. Canelones quedaba, desde el punto de vista del tiempo de viaje, bastante más cercano que el resto del interior, y bueno, tuve la suerte de que pude pagarme, mi familia me lograron bancarme el abono, como se decía, y bueno, hice la carrera ya a partir del año 86, año muy particular además, la salida de la dictadura, la democracia. Por supuesto que después me queda mucho más recuerdo de cuando trabajé, pero pasa rápido el tiempo. Último año ejerciendo el 2003, ¿verdad? 2004. Y consultarle qué de la experiencia de profesor viene aplicando o aplicaría como presidente electo, qué es de ese aprendizaje, ¿no? Lo último que me quedó, de verdad, y lo digo siempre, es que disfruté mucho la labor de adscripto. La adscripción me gustó muchísimo. Yo en algún momento hasta pensé si no me gustaba más que la docencia directa. Después con el tiempo vas viendo eso. Pero la adscripción te permite muchas cosas, que trabajar fundamentalmente con la familia y con los entornos de los gurises. Y bueno, ya en aquella época eran muchas cosas las que uno veía que teníamos que hacer y bueno, en estos tiempos más todavía por el tema de deserción y bueno, y a veces el desamparo en alguna región, en alguna zona, en algunos barrios. Pero le tengo mucha fe a la educación, aunque no hay que pedirle a la educación que haga todo lo que no hace el resto del Estado. Hoy tiene por delante algo más que la adscripción y hay mucha gente, me imagino, que está expectante y con esos planteos que le hacían. ¿Qué se puede adelantar de lo que viene en materia de educación en su gobierno? Y no le estoy pidiendo un nombre, a menos que quiera darlo. Bien, yo he planteado en campaña y lo planteo ahora, no tengo bajo el brazo ninguna carpeta con la nueva reforma. No, yo me resisto un poco a que cada administración que viene trae una reforma nueva o traemos la invención de la pólvora, como digo. Lo que hay que hacer es, yo hablo de un pacto educativo, algún acuerdo, por ejemplo, decir, bueno, en qué 4 o 5 cosas podemos llegar a estar de acuerdo todas las fuerzas políticas y sociales del Uruguay. Yo creo que va a haber más coincidencia de las que pensamos y sobre eso trabajar. No soy de la idea de dinamitar todo, pero sí de cambiar lo que no funciona bien y que sabemos que hay muchas cosas que no están funcionando bien. Pero dije, y repito, no pretendamos y no le pidamos a la educación que haga lo que no hace normalmente y lo que no tiene que hacer. Por lo tanto, la intervención en nuestra sociedad tiene que ser de distintos sectores del Estado, en territorio, y el territorio es clave, porque la gente en el liceo sabe lo que pasa, porque desde los liceos te están pidiendo a gritos equipos multidisciplinarios que atiendan otros temas que no son los educativos. Y bueno, y ahí uno siente que nos está faltando mucho y que los tiempos cambian y el mundo nos pasa por arriba. Y bueno, hay que ayornarse teniendo mucho cuidado de que la forma no se coma el contenido. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces la forma como nos relacionamos para llevar adelante la tarea educativa está a veces tan conflictiva que
de repente dejamos de lado lo fundamental, que es el contenido, y estoy seguro que hay, repito, niveles de acuerdo a lo que tenemos que abordar. ¿Ya tiene cerrados quién estaría al frente de la ANEP o al frente del Ministerio de Educación y Cultura? No, todavía no. Es parte de lo que estamos analizando, en primer lugar los ministerios. Después pasaremos a las otras áreas, pero en primer lugar los ministerios, y la idea es el martes próximo tenerlo pronto. Sí, a propósito de la fecha, se ha manejado el Poder Legislativo una actividad en homenaje a Astori que le gustaría concurrir. ¿Hay posibilidad de que se cambie en función de esto la presentación del gabinete? Digo, no debería entorpecer, se hacen en horarios diferentes. Yo creo que... ¿No hay posibilidad que se adelante para el lunes, por ejemplo? Ojalá pudiéramos resolverlo ya, y ni bien lo tuviéramos, pero me planteé hacerlo el martes, sé lo de la actividad de Danilo, por el homenaje a Danilo, voy a tratar de estar, y en momentos distintos yo creo que da el tiempo y no es contradictorio, al revés, creo que capaz que hasta sirve. El otro día le consultaba a nivel de porcentaje, de hecho en la jornada de ayer el Pacha Sánchez señaló que hay un 50% resuelto. ¿Hoy me sube un poquito ese porcentaje? No, seguimos, es todo un paquete entero de decisiones que tiene que ver con los equilibrios, que tiene que ver con capacidad, con compromiso. Veremos, llegado su momento vamos a anunciarlo todo juntos. Pero las personas las tiene en mente, lo que faltan son las negociaciones. Claro, ahí para cada área hay varias propuestas, por suerte. Y ahí uno tenemos que generar la mejor decisión. Y bueno, para no errarle hay que tomarse su tiempo. ¿Qué expectativa tiene el encuentro mañana con el embajador de Japón? ¿Va a ir un poco en la línea con el que mantuvo con Fulton? Además, este embajador creo que se está por retirar o termina su proceso. Se ha trabajado mucho, con las intendencias trabaja mucho la Embajada de Japón desde hace muchísimos años. Muchas obras vinculadas a lo social se hacen con la gente de Japón y tiene un nivel de rigurosidad en el cumplimiento de los objetivos que me saco el sombrero y nos enseña mucho. Bien de una cultura donde todo tiene que ser exacto, y cuando ellos cooperan lo hacen sabiendo que lo hacen bien y tú tienes la obligación de cumplir a rajatabla lo que te plantean. Todas las intendencias hemos recibido siempre algún aporte de la Embajada de Japón y eso es bueno. A raíz de la intervención de Lula, que fue confirmada para la jornada de mañana, ¿tuvo algún contacto con el presidente brasileño? No. De cambio de tema, le pregunto por Arrasatí, que ha estado sobre la mesa esta semana después de la confirmación de ambiente. El presidente de la República manifestó que hay una intención de dejar esto cerrado para evitar que pueda haber problemáticas en su gobierno eventualmente. ¿Ya hay un acuerdo en ese sentido? ¿Ha habido una ida y vuelta con el gobierno actual? No, en las reuniones de trabajo se va a pedir más información. Nosotros hemos recibido también informes técnicos que son contrarios a la decisión tomada por ambiente. Habrá que cotejar, lo tienen que hacer los técnicos, y ahí conversaremos con el gobierno tratando de resolver las cosas que complican una decisión de este tipo. Pero siempre en los términos... No, es un nivel técnico que yo yo podría decirlo, pero no. Yo respeto mucho ese tipo de definiciones que evidentemente el Ministerio de Ambiente tiene sus técnicos y hacen un informe. Yo he recibido otros que vienen más que nada de la academia, de la Universidad de la República, que son muy críticos. El presidente ya sabe cuál es mi posición, que hay cosas que me gustaría resolverlas mejor. Él también se comprometió a hablar cuando estuviera por tomar la decisión, y yo creo que no sé cuál va a ser el resultado, pero que no va a ser sin la información. Va a ser capaz que hay acuerdo, capaz que hay desacuerdo, pero lo importante es poner todo arriba de la mesa para que lo que se decida no comprometa, por supuesto, como se decía, el tema del agua potable, que es lo que más nos interesa. Pero si tiene observaciones o si hay reparos, no está de más estudiarlo un poco y corregir. Yo creo que siempre se puede corregir y habrá que hablar con el gobierno, con las empresas. ¿Se puede ir para atrás en algo que está licitado y que eventualmente puede tener un costo para el Estado? Corregir o cambiar los términos no necesariamente es para ir para atrás. Yo creo que si hay inconvenientes, no es ir para atrás, es al revés, es no cometer errores. Entonces, acá repito, lo central, lo fundamental es que estas obras llevan mucho tiempo, tanto lo de Casupá como esta, y no podemos estar años sin encontrar una salida a algo que está ahí, que es ante una crisis o ante un compromiso complicado desde el punto de vista climático,
que te pase de nuevo lo mismo. Repito, son obras, cualquiera de ellas, que llevan sus años. Entonces, dos cosas no nos pueden pasar. Primero, demorarnos eternamente en encontrar una solución, porque estas cosas fueron planteadas en los años 70, y lo otro que no nos puede pasar es, como estamos apurados, hacemos cualquier cosa y aunque salgan mal. No, yo creo que acá hay mucho dinero que está en juego, mucha expectativa de la gente. Hay un sistema que es el sistema Santa Lucía, que es el que hoy funciona, y habrá que ver qué otros sistemas podemos nosotros afectar para que el agua llegue. Por ejemplo, la Laguna del Cisne aporta algo, sabemos que no alcanza. Habrá que ver otras alternativas, una de ellas es el Río de la Plata, pero hay otras. ¿Esto se define, piensa usted, antes de que usted asuma o después? Veremos. Depende del ida y vuelta en los diálogos y depende de la decisión que tenga el gobierno y la convicción que tenga el gobierno. La calle Pou le dijo que le va a dejar 10, 12 obras para inaugurar. ¿Qué le responde? Ha sido siempre así en Uruguay, ¿no? Por poner un ejemplo, la obra más emblemática de este periodo, que es UPM, venía del periodo anterior y me consta que van a quedar obras para inaugurar porque la realidad no siempre coincide con los tiempos políticos y lo bueno de Uruguay es que, como digo yo, la acumulación positiva es la que nos rige y ojalá tengamos mucho para inaugurar y ojalá nosotros dejemos muchas cosas para inaugurar el próximo presidente que venga. Bueno, Muchas gracias, muy amable. Bien, veíamos allí al presidente electo Yamandu Orsi, entre otros temas. Ya vieron, corregir o cambiar el proyecto Neptuno. Tendremos más adelante también la palabra del presidente Luis Lacalle Pou hablando sobre esta decisión del gobierno. Ahora sí, lo prometido, vamos al contacto con Mariana Abreu, que nos va a hablar de tabaco, consumo y el comercio ilícito. Mariana. Sí, Natalia, así se llama este informe que se está presentando aquí en el NH Columbia a cargo de organizaciones de la sociedad civil y también de la academia. Y bueno, entre otros datos, lo que señala este documento es que más de la mitad de los cigarrillos ilegales que se consumen se comercializan en establecimientos regulares. Pero en un ratito les vamos a contar un poco más. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, en las últimas horas le respondió al senador del Partido Nacional, recientemente reelecto Sergio Botana, con respecto a la situación de la mutualista Casmu y el rol que ejerce o no el gobierno nacional. Estamos frente a una clara situación de persecución que está involucrando a más de un 20% de la población de Montevideo, no es poca cosa. ¿De parte de quién? ¿Quién persigue? ¿Persigue el gobierno? ¿Persiguen los sectores empresariales privados? ¿Se utiliza el gobierno para perseguir a las autoridades de campo? Sí, claramente quien persigue es el Ministerio de Salud Pública, la Junta Nacional de la Salud. Estamos totalmente tranquilos de que se actuó de manera responsable, de manera oportuna y estamos... Bueno, respetamos el derecho de los médicos a estar en la asamblea permanente porque entendemos que es una situación que les preocupa y estamos concientizados de que eso es así. Como en cada fin de año, de primer año de ciclo electoral, Montevideo irrumpe en la agenda política, aparece Diego Martín y reaparece desde su móvil. Diego, adelante. Sí, así es, compañeros. Como anunciamos, ya se empieza a trabajar justamente en lo que es la elección departamental, sobre todo en filas de la coalición, porque la coalición republicana va a ir con ese lema para las próximas elecciones y ya empiezan a aparecer algunos nombres y se empiezan a proclamar. Y dentro del Partido Nacional, tras una reunión de hoy, se confirmó por parte de todos los diputados nacionalistas de todos los sectores que apoyarán la candidatura de Martín Lema como el candidato a la intendencia por el Partido Nacional. Habrá que ver luego si esto se tiene que aprobar justamente en la convención de la coalición, en la convención departamental, y ver si los otros partidos integrantes de la coalición proponen a un candidato. Y el primer sector del Partido Nacional que propuso a Martín Lema es el Espacio 40, y para eso vamos a hablar con Javier García, senador electo y referente de este espacio. ¿Por qué la apuesta a Martín Lema como candidato a la intendencia? Buenas tardes. Porque Martín venía trabajando en términos de truco, ya había golpeado la mesa y venía trabajando, formando equipos, haciendo un seguimiento. Tiene vocación departamental y nos parece muy bueno. Y creo que también es un gesto de unidad. Nosotros pertenecemos a otro sector del Partido Nacional, pero somos compañeros de partido y nos tenemos muchísima estima. Y a nosotros nos parece muy bien que sea un compañero, que sea otro sector y quiere
tiene ganas y impulso, apoyarlo. Así que vamos a apoyar a Martín, que creo es un muy buen nombre, así como en Canelones será Sebastián Andújar. Bien. Hay una crítica que se le ha hecho a Lema por parte de algunos actores del más que nada hoy oposición y dentro de unos meses de oficialismo, que es que Martín Lema desde 2018 no vive en Montevideo, vive en Canelones, concretamente en un barrio privado. Martín trabaja en Montevideo, su vida es acá, yo lo conozco de toda la vida en Montevideo, pero si me parece que llega a ese grado de investigación y de cosas, porque los argumentos desde el punto de vista programático son bien pobres, ¿no? Creo que lo que más puede ser que moleste de Martín no es donde vive, sino que se ha dedicado a mostrar el Montevideo que ha olvidado la Intendencia, 25.000 millones de dólares, mire la cifra. Desde que gobierna el Frente Amplio Montevideo hace 35 años, 25.000 millones de dólares hemos aportado a los montevideanos como impuestos. Si uno mira a Montevideo es una mugre. No lo digo yo, lo dijo Richard Reed hace 3 días. Es una mugre, hay desidia. Entonces me parece que es tiempo de cambiar. Y se requieren, por eso las elecciones son separadas en el tiempo, porque para no ver lo que está pasando en Montevideo, solo hay que ser muy fanático o cerrar los ojos, porque si no te ve un Montevideo mugriento, ya no es mugriento en el territorio, hasta el Río de la Plata han descuidado, que el propio Martín lo mostraba hace pocos días atrás. Así que es tiempo de cambios y está bueno que haya una nueva generación de gente que quiere asumirse ese desafío con gestión y para devolver a los montevideanos una ciudad que para los que somos de aquí es la ciudad más linda del mundo, pero que está muy descuidada. ¿Cómo ven el panorama electoral si analizamos, por ejemplo, los números que dejó la elección de octubre, donde el Frente Amplio obtuvo 52% de los votos, la coalición sumada obtuvo cerca del 38-39%, sumando los 5 partidos, y en esto de que, como usted decía, Montevideo es gobernada desde los 90 por el Frente Amplio y parece ser como un bastión? Nadie dice que sea fácil, pero creo, como le decía, que hay que ser muy fanático. Para cualquier persona que votó al Frente Amplio, que vive en Montevideo en un barrio, mira la mugre que hay, que hace 35 años que no se resuelve y que ponen impuestos, ya le digo, 25.000 millones de dólares, yo no sé cuántos ceros tiene esto. Entonces uno dice, se puede gestionar mejor Montevideo, se puede gestionar cuidando el medio ambiente, cuidando los espacios públicos, cuidando la higiene, la salud. La mugre de Montevideo es un atentado a la salud pública, es un atentado a la higiene, a la calidad de vida, al sistema, al medio ambiente. Vaya, que se pueden hacer cosas mejores. Y yo creo que no importa tanto en los casos de los gobiernos departamentales, que no es un tema de reforma educativa, de política tributaria, de salud, es un tema de gestionar bien el medio, la ciudad donde uno vive, el departamento donde uno vive. Se puede votar en lo nacional al Frente Amplio y votar a Martín en lo departamental. Para eso están separadas. Aprovecho a consultarle, porque también lo hablábamos recién fuera de la tanda, sobre el rol del presidente de la calle Pou. Usted me dijo que ya sabe cuál es la decisión que tiene tomada. No le voy a preguntar porque usted ya me dijo que me lo iba a decir. El otro día el presidente dio a entender como que no asumiría la banca en el Senado, principalmente porque viene de 5 años de mucho trabajo como ser presidente, pero usted también planteó que el presidente integrara el directorio del Partido Nacional. Sí, pero la pregunta fue qué le aspiraba yo, qué me gustaría a mí. Yo dije, a la mayoría del Partido Nacional le gustaría que se quede en el Senado. Pero otra cosa es qué es lo que va a hacer, y eso ya es un tema personal, es el presidente de la República. Así que bueno, en todo caso... ¿El directorio? ¿Cómo? ¿Y esto de ir al directorio del partido? Que no asuma la banca. Yo ya sé las decisiones que tiene tomadas, pero es el presidente y por supuesto una conversación reservada yo no revelo nunca, y mucho menos con el presidente de la República. En todo caso, lo que creo sí es que vamos hacia una conducción más institucional, con un directorio muy potente políticamente, que sea la relación que tenga el Frente Amplio y el Gobierno Nacional con el Partido Nacional. No pueden ser relaciones personales, son relaciones institucionales y por lo tanto allí va a estar depositada una conducción colectiva y una conducción que ya le digo sea a través del directorio del Partido Nacional. Bien. Javier García, muchas gracias. A ustedes. Volvemos a estudios. Entonces, compañeros, recordando que diputados nacionalistas de todos los sectores acordaron apoyar la candidatura de Martín Lema en la Intendencia. Se verá, y también Javier García me decía por ahora que no aparece ningún otro nombre dentro del Partido Nacional, pero eso es algo que se verá con el correr de las semanas.
Bien, muchas gracias, Diego y equipo. Seguimos hablando de elecciones departamentales, pero pasamos a otras tiendas. Sí. La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo y diputada Frente Amplista electa, María Inés Ovaldía, dijo que no le gustaría ser candidata a la comuna capitalina. Sí, dijo que aparte el proceso de definición de las candidaturas comenzó ya hace tiempo, pensando en las candidaturas del Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo, y que ella no ha participado de ese proceso. No me gustaría ser candidata, no me propongo como candidata. ¿Y si se lo propone el Frente Amplio? Bueno, es algo que el Frente Amplio tendrá que decidir y estudiar. Yo ya he hecho un proceso de 5 años de trabajo y de entrega cotidiana y veo que sí hay personas que se están proponiendo y grupos que las apoyan. Así que yo estoy preparándome para ir al Palacio Legislativo. ¿Cómo imagina ese rol dentro del Palacio en la próxima administración? Creo que muy activo. El Ejecutivo que he transitado acá me ha generado una gimnasia laboral. Nunca fui diputada. Vamos a ver cómo me caen. Vamos a ver cómo me caen esos zapatos. Pero es donde me ha puesto el voto de la gente de una manera generosa, contundente, con una enorme confianza. Así que, respaldada por ese voto y ese apoyo, es que pienso llegar el 14 de febrero ser candidata, y dejar la intendencia. Si le dicen del Frente Amplio, le piden que sea candidata a intendenta. Mire, me parece que esa es una carrera que ya empezó y en esa carrera yo no he participado. Y fuentes frente amplistas informaron a MBD Noticias que la conformación del próximo gabinete ministerial puede incidir en nuevas postulaciones de la fuerza política a la Intendencia de Montevideo, para la que se perfila la candidatura del senador reelecto Mario Vergara. Además de tener el respaldo de su sector, sereñistas, Vergara recibirá el apoyo del Movimiento de Participación Popular, que ya descartó presentar una candidatura propia. El escenario de la candidatura de Vergara parece posible debido a que su nombre dejó de manejarse para el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, lo que había ocurrido semanas antes. Además, fuentes del espacio socialdemócrata amplio confirmaron a MBD Noticias que Montevideo es un tema que interesa, textuales palabras, en ese sector y que podrían impulsar la postulación de Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía y Finanzas y coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo en este periodo. En igual situación se encuentra el ex intendente Cristian Di Candia, referente de la agrupación Magnolia, desde la que aseguraron tener interés en presentar un proyecto a 10 años para el gobierno departamental. Sin embargo, Magnolia esperará hasta el martes 17 porque algún nombre puede quedar ocupado o libre dependiendo de la conformación del Gabinete Nacional, que se comunicará la semana que viene, según decía hace poco Orsi, posiblemente el martes. Las postulaciones de estos nombres dejan por el camino la candidatura del exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, quien fuera impulsado por un grupo de votantes frente amplistas en enero de este año. Presenta Antel. Renova tu plan de fibra y paga la mitad por 3 meses. Salimos otra vez de nuestro estudio porque aparece Mariana Abreu desde uno de los móviles que tenemos en esta jornada. Sí, Martín, para ampliar lo que estuvimos adelantando sobre este informe sobre consumo de tabaco que se presenta aquí en el NH Columbia por parte de sociedad civil y también academia, algunas de sus conclusiones más relevantes. Más de la mitad de los cigarros ilegales que se consumen se venden en establecimientos regulares y también el 20% del total del consumo de cigarrillos representa lo que tiene que ver con estos cigarrillos ilegales. Para ampliar sobre este asunto estamos con Diego Rodríguez de OMIS Uruguay. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por recibirnos. ¿Qué implicancias tienen estas consideraciones de este informe que acabo de mencionar, los porcentajes de los que estamos hablando? Sí, es importante recordar en cuanto a las implicancias que siempre se utiliza la cifra de contrabando en concreto para presionar a los gobiernos para que no apliquen políticas de control de tabaco. Porque lo que dice la industria es, si tú me aplicas políticas, aumentás el contrabando. Y eso es bueno verlo de que no está sucediendo, en todo caso lo contrario. ¿Por qué? Cuando se midió por el Banco Mundial la cifra de contrabando era del 12% entre los años 2007 y 2018, que fueron las mediciones. Durante ese periodo fue el periodo en que Uruguay aplicó más políticas, incluso fue ejemplo a nivel internacional, y eso llevó a que bajara la prevalencia. Recordemos que la prevalencia estaba en un 29%, bajó a 19%, y en jóvenes bajó del 25 al 9,9%. O sea, la efectividad está. Lo otro es que también en ese periodo fue cuando más aumentaron los precios a través de los impuestos del IMESI. Bueno, eso
sucedió en el mismo periodo donde el contrabando no aumentó. Tiempo después, ahora, nosotros hacemos una investigación independiente, porque que no sea cifras que hemos escuchado en reiteradas oportunidades de la industria tabacalera, para ver realmente cuál es el volumen del contrabando hoy. El volumen en el área metropolitana, el estudio no es a nivel nacional, pero sí en Montevideo, lo que es área metropolitana, Canelones y San José, y nos da que es el 21% como vos mencionabas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? En realidad, para controlar el contrabando, lo que tienen que hacer los estados es aplicar el protocolo para eliminar el comercio ilícito, que Uruguay lo ratificó desde el 2014, o sea, ya hace muchos años, no lo ha aplicado, y recordemos en particular que el ministro Salinas, ¿no?, cuando aquello de las modificaciones de los decretos dijo que lo iba a aplicar, tampoco se aplicó, y eso en realidad es lo que tienen que hacer los estados para controlar el contrabando. Entonces, ¿está faltando fiscalización en este sentido? Sí, sin duda. Lo que está pasando es, vemos un aumento del contrabando, podríamos decirlo, en un periodo donde del 2020 hacia acá no se implementó ninguna política nueva, no solo eso, se implementaron políticas que internacionalmente iban en contra de las recomendaciones, pero además recordemos al presidente diciendo que se las había solicitado la industria tabacalera. Por lo tanto, una medida que te la solicita la industria tabacalera es para estimular el consumo. Eso, en realidad, justamente es lo que no tenemos que hacer y es parte de lo que hay que, en realidad, ojalá retomar el camino para volver a aplicar las políticas recomendadas. Hacen una serie de recomendaciones en este informe, además de fiscalizar, ¿qué más se puede hacer? Lo de fiscalización, en realidad es importante porque hay que reforzar la fiscalización en cuanto a que en el 2020 teníamos 13 fiscalizadores especializados solo en control de tabaco. Después eso no se le renovó el contrato a lo que eran los ex trabajadores de Philip Morris, que era una cooperativa. Los fiscalizadores caen a 3 fiscalizadores. Las fiscalizaciones en el 2019 estaban en torno de 6.000 inspecciones. Hoy en el 2023, el año pasado, estaban en el entorno de 1.300, por lo tanto hay una caída abrupta de las inspecciones, no se va a todo el interior, no se va en todos los horarios, hemos visto que se están vulnerando espacios libres de humo, se está vapeando en lugares interiores cuando no se puede, porque tampoco es el espacio libre de humo abarca todo, y lo que se necesita es que se refuerce la fiscalización, en particular capacitar a personas y que se dediquen a esto y aumentar el cuerpo inspectivo, pero además el control de frontera. Y no me parece menor esto porque últimamente hemos visto muchas incautaciones. Y en realidad que veamos más incautaciones quiere decir que quizás aduanas está haciendo mejor su trabajo, pero eso no implica que aumente el contrabando. Y no implica tampoco que se esté cortando el contrabando. Entonces, lo que se necesita es eso y además aplicar el protocolo, que dentro de las medidas del protocolo está el licenciamiento de punto de venta, o sea, que no cualquiera pueda vender tabaco, sino que tengan una licencia desde el Ministerio de Salud Pública, y también hacer la trazabilidad de los productos, que incluso la política de trazabilidad, que es identificar en dónde se originó esa cajilla y en dónde terminó, eso a su vez, por ejemplo, en el caso de Chile, que hoy contamos además con investigadores internacionales que han mostrado eso, en el caso de Chile eso incluso hizo aumentar la recaudación fiscal de Chile, que además se puede implementar justamente en políticas como ayudar a las personas que fuman a dejar de fumar. Diego, te agradecemos muchísimo este tiempo y volvemos con ustedes, compañeros. Presentó Antel. Renova tu plan de fibra y paga la mitad por 3 meses. Ahora retomamos un asunto del que habló el presidente electo Orsi hace instantes. El presidente de la República actual, Luis Lacalle Pou, dijo que no va a poner freno de mano al proyecto Neptuno y que en todo caso con el próximo gobierno negociará lo que definió como un punto intermedio. Y también señaló que sobre el final de su gobierno se acumularon varias obras para inaugurar, por lo cual dejará estas obras prontas para que corte la cinta el gobierno entrante. Ese proyecto llevó todo un desarrollo técnico, llegó una licitación, se otorgó la licitación, hace 2 días el estudio de impacto ambiental. ¿Y cuál es el deber del presidente de la República si dijo que del 1 de marzo del 2020 al 1 de marzo del 2025 iba a seguir gobernando? ¿Poner freno de mano? Ahora, si viene una sequía, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A los que viene o al que se fue que no hizo las cosas? Y lo que vamos a hacer es sentarnos cuantas veces tengamos que sentarnos en la mesa a ver cómo el proyecto que ya decidimos hacer, porque es bueno para el país, tenemos un punto intermedio donde más o menos todos quedemos satisfechos. ¿Es obligación del gobierno hacerlo? No, no lo dice la Constitución y no lo dice la ley.
¿Es una obligación que nosotros como individuos, como gobernantes, sentimos? Sí, porque yo no le quiero dejar un problema al gobierno que viene, yo le quiero dejar una solución. Lacalle Pou afirmó que seguirá gobernando hasta el 28 de febrero y le dejó un mensaje al presidente electo Yamandu Orsi. Que se nos atoraron las obras, en vez de elegir cuál tenemos que terminar, es cuál vamos a elegir porque vamos a tener muchas terminadas, algunas las vamos a inaugurar. El otro capaz, ya le decía a Yamandu, vos que sos medio cercano, que la primera semana va a tener 10 o 12 obras que le dejamos prontita, 0K, para que las inaugure. Y Orsi también hizo referencia a que profesionales de la ciencia dijeron que es inconveniente utilizar el Río de la Plata como fuente de agua potable para Montevideo y el área metropolitana. Y digamos que le enviaron una carta tanto al presidente electo como a la vicepresidenta electa Carolina Cose, en la que, entre otras cosas, establecen que los componentes que serían necesarios para desalinizar el agua que se obtendría del Río de la Plata, si se hiciera el proyecto Neptuno, son cancerígenos, inclusive en bajas concentraciones. El documento de 14 páginas plantea que el agua del estuario está afectada por 3 factores: la salinidad, la presencia de altas concentraciones de materia orgánica y contaminantes, y la ocurrencia frecuente de altas densidades de cianobacterias y sus toxinas asociadas. Para revertir la mala calidad del agua, según académicos, se requieren procesos de potabilización actualmente no disponibles en nuestro país, muy costosos y que conllevan riesgos concretos para la salud pública. El informe señala que aunque es posible la desalinización, la sal marina, la materia orgánica naturalmente presente y el cloro que se utiliza regularmente en el proceso de potabilización son precursores de la formación de trialometanos, compuestos mutagénicos y cancerígenos aún en bajas dosis. La carta señala que la zona de mezcla del estuario del Río de la Plata es foco de retención y concentración de materiales aportados desde la cuenca y se ha reportado la presencia de múltiples contaminantes, entre ellos varios de alto riesgo para la salud humana. También se refieren a los problemas recurrentes de acumulación de cianobacterias. Los firmantes concluyen que la zona del Río de la Plata frente a Arasatí no es un lugar apropiado para la toma de agua con fines de potabilización y las condiciones más desfavorables en el verano cuando la demanda de agua para consumo humano es mayor. Además, la evidencia científica indica que el proyecto en discusión es una estrategia inapropiada para generar una fuente alternativa de agua potable para Montevideo y su zona metropolitana. Consideraciones que fueron expuestas pero que no se ven reflejadas en la resolución y firman, entre otros, Marcel Achcar, Luis Aubriot, Marcelo Barreiro, Leticia Burone, Daniel Hernández y Carla Kruk. Otro asunto mencionado al comienzo, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, negó que haya de parte del gobierno una persecución a las autoridades del CASMU, posibilidad que manejó el senador nacionalista reelecto Sergio Botana horas antes de esta intervención justamente de Rando. La ministra señaló que su cartera trabajó y actuó de manera responsable y oportuna. Estamos totalmente tranquilos de que se actuó de manera responsable, de manera oportuna y estamos, respetamos el derecho de los médicos a estar en la asamblea permanente porque entendemos que es una situación que les preocupa y estamos concientizados de que eso es así. Exigiendo ni pidiendo a la institución CASMU nada, eso es lo primero que tenemos que aclarar. O sea que eso no es así, nosotros no le estamos pidiendo a CASMU nada. Simplemente lo que se hizo, se constataron irregularidades respecto a lo que es el estatuto interno del CASMU. Esas irregularidades pueden o no constatarse como delitos, nosotros no lo sabemos, eso le merece esa responsabilidad a la justicia. Seguimos en tema. El ex secretario general del Sindicato de la Salud Privada, Jorge Bermúdez, dijo a MBD Noticias que las disputas internas existentes en el CASMU pueden perjudicar seriamente a la prestadora. También dijo que le llama la atención el papel asumido en este proceso por el Ministerio de Salud Pública y dijo además, o denunció, que el Ministerio le negó o le ocultó información a la Junta Nacional de Salud, la JUNASA.
El histórico dirigente de la FUS destacó que es imperioso que el nuevo gobierno designe a su Ministerio de Salud porque a su juicio no se puede esperar hasta marzo para empezar a definir los cambios que es necesario implementar en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Si quieren terminar con el CASMU, el mejor camino que pueden hacer es este que están haciendo. Fomentar una disputa interna y sacarla hacia afuera. En esta situación debemos ser muy cuidadosos. Por eso nosotros en todo este proceso hemos sido pero muy cuidadosos. Nos preocupa que el gobierno no lo sea y oculte información que debe ser ni más ni menos que del órgano de conducción del sistema de salud, que es la Junta Nacional de Salud. Es importante que aparezca el nuevo ministro de Salud Pública. Ya está, lo que ya hubo, ya lo conocemos, eso no ha resuelto ningún problema. Creo que es tiempo de que llegue el 1 de marzo y se vayan para la casa o para donde les toque estar, y que aquí venga un Ministerio de Salud Pública nuevo, con ideas frescas, con los oídos bien abiertos para escuchar a los trabajadores y a los usuarios, que tenemos propuestas para hacerles para que avance este Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora derechos humanos como asunto presenta Móvil Martín Duarte, que cambió de tema y también de ubicación. Estamos justamente viendo cómo se acomoda por ahí. Adelante, Martín. Estamos en la Facultad de Información y Comunicación, ya arreglando otra nota para después, por eso estábamos conversando también con Luciardo, pero estamos con Tamara Zamudio, integrante del CERPAC, porque se está presentando Derechos Humanos en el Uruguay, este informe 2024, a propósito de esta actividad y esta recopilación de información. Bueno, Tamara, contanos dónde hace foco y énfasis justamente el informe de este año. Bien, como todos los años, desde 1988, CERPAC realiza el informe anual, que en realidad es un acumulado, digamos, de distintos artículos que de forma, muy comprometida, distintas referencias académicas, militantes, de organizaciones, nos presentan y nos exponen sobre distintos y amplios temas vinculados a memoria e impunidad, a derechos económicos, sociales y culturales y a la situación en materia de seguridad y derechos humanos. La idea, digamos, en este informe es poder sintetizar un año que ha sido bastante intenso en determinadas cuestiones vinculadas a los avances y las dificultades y los obstáculos en la lucha por la verdad, memoria y justicia, también en las implicancias que las distintas regresiones legislativas y acciones punitivas están generando en los territorios sobre ciertas poblaciones, en el sistema carcelario en particular, la ausencia del Estado en territorio que genera y reproduce violencias institucionales hacia las infancias, también en distintos ámbitos de los niños, niñas y adolescentes, aspectos que también atravesaron la campaña, ¿no? Como por ejemplo la participación política de las mujeres o los dos plebiscitos, uno que tuvo que ver con la seguridad social, sobre el que hay una referencia, y también el de allanamientos nocturnos, sobre el que CERPAC estuvo trabajando, y también está el documento de posicionamiento político en relación a eso. ¿Cómo se accede, Tamara, a nivel físico y a nivel web también al informe? Bien, el informe es público, va a quedar colgado en nuestra página web, en las distintas redes sociales, y se puede acceder a la versión digital desde esa forma. Y tenemos varias publicaciones que generalmente la difundimos en distintos espacios educativos, es una publicación gratuita, y en este momento, no estamos con la transición de la casa, pero estamos a disposición para quienes nos escriban de poder alcanzarles de alguna u otra forma la versión impresa de este informe anual, que está disponible tanto como las otras versiones de años anteriores. Tamara, muchas gracias. Nos vamos a quedar conversando aquí con la también coordinadora del GIAF para compartir en próximas ediciones de MD Noticias. Muchas gracias, Martín y equipo. Cambiamos de asunto. Les contamos que la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, FUTI por sus siglas, reclama que se otorguen los recursos para financiar esa actividad artística en cumplimiento de la ley vigente al respecto. El presidente de esta organización, Washington Sassi, recordó que el Teatro Victoria está momentáneamente cerrado y que la viabilidad del galpón está seriamente comprometida, y confió en que el gobierno electo tendrá en cuenta esta situación. Ya que en este gobierno, que duró 5 años, nunca tuvimos la posibilidad de que nos escucharan, ahora creemos que sí, que vamos a tener esa posibilidad, y creemos también que vamos a lograr que nuestra ley de una vez por todas sea financiada para que todos los artistas
que forman parte del teatro independiente pueden realizar sus producciones y para que además las salas tengan la posibilidad de mantenerse, porque en este momento hay algunas salas de teatro independiente que corren el riesgo de cerrar en poco tiempo. Sassi contó que el Teatro Victoria de Montevideo está cerrado por problemas edilicios que no puede afrontar y que en parte podría resolver el Banco de Seguros del Estado, que es propietario del local. En cambio, no descartó que Teatro El Galpón en pocos meses se debata entre un cierre temporal y un cierre definitivo. Económicamente, día a día va decreciendo más y grandes dificultades para llegar. Se supone que con los distintos apoyos y las distintas cosas que se van dando a través del tiempo, podría llegar hasta marzo del 2025. Vamos a hablar de fútbol ahora porque el Congreso Extraordinario de la FIFA aprobó definitivamente que Uruguay será sede de uno de los partidos iniciales del Mundial 2030, el que se disputará en el Estadio Centenario en conmemoración del primer Mundial. Claro, y además en la que fue la principal decisión de ese organismo de FIFA, se ratificó que formalmente la organización de la Copa del Mundo 2030 será compartida entre España, Portugal y Marruecos, por lo que habrá partidos en 3 continentes distintos, algo que nunca había ocurrido, y que además del partido inicial o inaugural a disputarse en Montevideo, también habrá uno en Argentina y otro en Paraguay. Uruguay, Argentina y Paraguay. De esta manera, en el Congreso Extraordinario de la FIFA, las asociaciones miembros votaron a favor de que la Copa del Mundo comience en Uruguay, Argentina y Paraguay, y que luego concluya en España, Portugal y Marruecos. En 2030 se cumplirán 100 años desde que se celebró la primera Copa del Mundo en Uruguay. ¿Qué mejor manera de celebrar esta ocasión que celebrar un mundial en 6 países, 3 continentes y con 104 partidos que serán épicos? El mundo se va a parar para celebrar el centenario del mundial, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Además del Estadio Centenario, que será donde se juegue el partido inaugural, los otros 2 estadios en Sudamérica son el Monumental de Buenos Aires y el Osvaldo Domínguez de la ciudad de Asunción. También se confirmó que el Mundial 2034 será en Arabia Saudita. Los anfitriones de la Copa Mundial 2030 serán Marruecos, Portugal y España. Felicitación, parabéns, felicidades. El municipio B solicitó a la Intendencia de Montevideo la inspección e intimación para el retiro de elementos punzantes en edificios de la capital. Y esto se hizo, digamos, esta solicitud se concretó porque pocas horas antes, recientemente, un hombre falleció por tropezar y caer sobre una de esas estructuras cortantes propias del estilo que se define habitualmente como arquitectura hostil. La arquitectura hostil es un fenómeno creciente en barrios de Montevideo, densamente poblados como Cordón, Centro, Parque Rodó, Ciudad Vieja o Pocitos. Son estructuras filosas o de material, como fierros, entre otros elementos, para evitar la permanencia de transeúntes o personas en situación de calle en espacios públicos. El pasado octubre, un hombre de 30 años se tropezó caminando por la vía pública y cayó sobre elementos punzantes que habían en la fachada de un edificio ubicado en Héctor Gutiérrez Ruiz y Durazno. Murió tras estar varios días internado. A raíz de este hecho, el Consejo del Municipio B, donde ocurrió el suceso, solicitó a la comuna una inspección minuciosa en el territorio para que se intime a los propietarios a retirar elementos punzantes o peligrosos instalados en edificios. El documento del municipio al que accedió MBD Noticias indica que si las estructuras no se retiran por parte de los particulares en el lapso de 5 días, serán removidas por las autoridades. La nota expresa que existe un vacío normativo en relación a casos más complejos de arquitectura hostil y aspira a una adecuación de la normativa. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando del estado de salud del presidente brasileño Lula da Silva, que será intervenido nuevamente para, complementar la operación que se llevó a cabo el pasado martes y según explica el equipo médico, esto es para interrumpir el flujo de sangre en una zona del cerebro y evitar futuras
hemorragias. Más temprano había existido un informe que hablaba de que Lula estaba muy bien, de que estaba evolucionando, y luego se conoció esta noticia de que mañana será intervenido. A las 10 de la mañana se va a conocer un informe de cuál es el estado de salud del presidente brasileño. De acuerdo con un comunicado de su equipo médico como parte del programa terapéutico, el presidente Lula da Silva complementará la cirugía con un procedimiento endovascular conocido como embolización de la arteria meningea media el jueves por la mañana para interrumpir el flujo de sangre en una región de su cerebro y evitar futuras hemorragias. Lula permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sirio-Libanés de San Pablo y pasó el día bien sin incidentes, se sometió a fisioterapia, caminó y recibió visitas de familiares según el parte médico. El informe de este miércoles indicó que el mandatario brasileño está lúcido, orientado y conversando luego de la operación a la que fue sometido el martes y permanece con drenaje mientras espera nuevos exámenes de rutina controlado por el equipo médico bajo los cuidados de los doctores Roberto Caril Filho y Ana Elena Germoglio, quienes confirmaron que no tiene ninguna lesión cerebral y que está con las funciones neurológicas preservadas. Según el equipo médico, se espera que el mandatario regrese a Brasilia a principios de la semana próxima, aunque de momento tiene prohibido recibir visitas de trabajo en el hospital, y el equipo indicó que brindará mayor información en rueda de prensa prevista para este jueves a las 10 de la mañana, hora local. Hablamos ahora de la Argentina. Primero decir que el INDEC dio a conocer las cifras de inflación del mes de noviembre, que fueron del 2,4%, la más baja desde el año 2020 y un 166% interanual según los últimos datos. Milei viene con viento en la camiseta, anoche lo demostró en su discurso a través de una cadena, tumbó por ejemplo un decreto que impedía el desalojo de tierras indígenas que fueran privadas o tuvieran un interés en particular, pero también aprobó otro decreto que es muy polémico y que tiene que ver con la baja de edad para la tenencia y uso de armas, algo que también defendió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También es fundamental romper las cadenas. A través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo dispuso una modificación a la Ley Nacional de Armas y Explosivos, reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los 18 años. Hasta ahora la normativa establecía como requisito para la adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil haber alcanzado la mayoría de edad, que hasta casi una década era de 21 años, y tras la publicación del decreto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que esta medida actualiza una norma obsoleta de 1975 y respeta la reforma del Código Civil del 2015. Bullrich dijo que a los 16 años tienen derecho a votar, a los 18 pueden ir a la guerra, formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad y aunque parezca increíble, a cualquier edad pueden elegir un cambio de sexo que los marcará de por vida, según dijo, y se preguntó entonces por qué a los 18 años no podrían ser legítimos usuarios o portadores de un arma, según la funcionaria. Sin embargo, continuarán vigentes los otros dos requisitos para la tenencia de armas de fuego, consistentes en no presentar anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante y acreditar ante la dependencia policial con jurisdicción en el domicilio del interesado, identidad, domicilio real y medios de vida lícitos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y mañana empieza a desmejorar un poquito porque empieza a estar más nuboso, pero igual aprovechen porque no hay probabilidad de lluvias. Mañana jueves 12 de diciembre, la máxima será de 31 grados y la mínima de 16. Y se van acumulando las nubes y el viernes, yo ya estaba pensando en el lunes, pero falta para eso. El viernes, de tanta nube, habrá lluvia, precipitaciones y tormentas en Montevideo y el área metropolitana, con máxima prevista para ese día de 23 grados, mínima de 17 y presagio de un fin de semana que no será el ideal. No, creo que no. Parece que se viene con viento, medio frío, bajan bastante las temperaturas, así que otra vez agarrar los abrigos, no los soltamos. Sí, nos tiene bastante descolocados y descolocadas este momento de diciembre. Ya está por venir lado B a la pantalla de TV Ciudad. El reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, como siempre. Que pasen bien.